entonces me regreso hasta el inicio de la unidad. Entonces los que están aquí están pasados. Están pasados, qué chingados. Y empezamos. ¿Qué fue lo primero? Principios de generación de energía eléctrica. Prácticamente platicábamos los diferentes tipos de plantas generadoras de energía que existen, ¿verdad? Y pues obviamente platicamos un poco de lo que viene siendo el principio de los generadores. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba un generador? Bueno, pues aquí es al contrario de un motor. Prácticamente le vamos a generar un movimiento en el rotor y en el rotor se va a generar el fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a permitir que se generen campos eléctricos debido al movimiento que se va a estar generando, y de esta forma podemos generar lo que viene siendo la electricidad a partir del movimiento. ¿Sí? Hablamos un poco de lo que viene siendo la construcción que se suele utilizar para los generadores. En este caso nos enfocamos un poco en lo que viene siendo el rotor. ¿Sí? Y hablamos de básicamente de lo mismo, generación a partir del movimiento. Siguiente. Ahora sí empezamos a hablar de las diferentes plantas generadoras. La termoeléctrica, que es prácticamente a partir de la combustión de material fósil, es decir, carbón o petróleo. Se quema, se genera vapor, el vapor lo utilizamos para mover turbinas y pues se condensa el agua, la volvemos a reutilizar y ya con eso generamos electricidad. Esa es la que se veía fea. Energía termonuclear, prácticamente hacemos lo mismo, calentamos agua a partir ahora de la fisión, si no me equivoco, de lo que son los núcleos atómicos. ¿Cuál es el problema? Aunque sea muy bonita, que genera muchísimos residuos radioactivos, y eso pues ya es muy dañino para lo que es toda la naturaleza. ¿Sí? La energía geotérmica. ¿Cuál es el problema? Que esta pues se enfoca principalmente en utilizar lo que es la temperatura generada a partir del núcleo de la Tierra. Tristemente no se puede utilizar en todas las zonas, tiene que ser en zonas muy específicas que permiten la conexión a lo que es el centro de la Tierra. La energía fotovoltaica, prácticamente utilizamos los fotones para convertir en energía eléctrica a partir de la diferencia de potencial que existe en la detección de los fototransistores. ¿Sí? Esa es la construcción de lo que viene siendo un sistema fotovoltaico completo. Parte de lo que es una célula solar, se forman los módulos, de los módulos se generan matrices y de las matrices se genera un sistema fotovoltaico completo que ya incluye un sistema de regulación e inversión de voltaje para convertirlo en CA. Energía hidroeléctrica, prácticamente almacenamos agua, ¿para qué? Para irla descargando de manera controlada y de esta forma irradiar turbinas. Energía mareomotriz, utiliza las mareas para generar el movimiento y pues es todo, ¿verdad? Esta es la de las pocas menos eficientes, aunque sea de las más amigables con el ambiente. ¿Es de las menos eficientes, profe? Menos eficientes. Claro. Ahora hablamos de la eólica. Prácticamente utilizamos lo que son las turbinas eólicas para generar el movimiento. Estas pues tienen que colocarse en una posición alta. ¿Para qué? Para aprovechar lo que son todas las corrientes de aire. Los generadores de emergencia, espero que no tengan dudas respecto a eso. No les he revisado el trabajo, una disculpa. Ya lo voy a hacer este fin de semana. Y pues no hay mucho que decir, ¿verdad? De esto sí aprendieron todos. ¿Sí o no? No, muy bien. Ok, ahora sí lo interesante. Pruebas en los generadores de CA. La resistencia de aislamiento, ¿en qué consistía?
Medir la resistencia Del aislamiento. de las bobinas. de las bobinas. Vamos a enfocarnos en lo que viene siendo las bobinas. Para esto utilizamos lo que se conoce como un megaómetro y detectamos si existen pérdidas debido al mal aislamiento que ya puede tener la bobina. ¿Sí? Este es el megaómetro y aquí tenemos algunas de las características que perjudican lo que viene siendo la resistencia de los embobinados. Ahí tenemos las contaminaciones externas, la sobrecarga, el fallo mecánico, fallo de fase, el deterioro de los aislantes, entre otras características. ¿Sí? Prueba de rigidez dieléctrica, ¿en qué consiste? ¿Nadie? Para medir el aislamiento del. Aceite, ¿no? Bueno, la resistencia del aislamiento, ¿no? La resistencia de los aislamientos. Aquí ya no hablamos de los embobinados, sino que nos enfocamos en los otros. ¿Sí? Ya sea la rigidez del aire, la rigidez de los líquido o del gas también puede presentarse, ¿sí? Y pues aquí tenemos lo que son los pasos. ¿Ya los quieren escuchar o sí o no? No, ¿verdad? No. Bien. Pasamos a la buena. Prueba de carga. ¿En qué consiste? Para evaluar el estado Ese es el general. primer paso, se desconecta de la red. Pero la prueba de carga se realiza para detectar cuál es el estado del generador en caso de que se presente una situación de emergencia. ¿Sí? Prueba de carga se le llama así porque se utilizan diferentes niveles de carga para realizar la prueba. ¿Sí? Aquí, en esta. ¿Qué es lo primero que se hace? Se desconecta de la red. Segundo paso, vamos energizándolo poco a poco con las cargas. Vamos empezando desde una carga de 0, pasamos a una de 25, pasamos a 50, 75 y 100. ¿Sí? Lo podemos llegar a sobrecargar, es decir, ponerle una carga del 110%. Pero esta prueba tiene que ser un poco rápida para no dañar lo que viene siendo el generador. ¿Sí? Y pues ya podemos hablar de lo que es también la prueba de eficiencia. ¿Para qué es la prueba de eficiencia? Está entregando lo que debe. Correcto. Estar checando que el generador nos esté entregando la energía que debe de entregar a partir del consumo que está generando. ¿Sí? También con esto podemos evaluar cuál es el nivel de los voltajes y ver cuánta corriente nos está proporcionando. Recuerden, esta se puede realizar también junto a la prueba de carga, de hecho es lo recomendable. ¿Sí? Y por último, prueba de frecuencia bajo carga. ¿En qué consiste? ¿Alguien que se acuerde rápido? También evaluar el rendimiento con trabajo. Aquí lo que estamos evaluando es qué tan rápido el generador nos vuelve a ajustar lo que es la frecuencia. Le estamos haciendo cargas rápidas, entonces lo que viene siendo la frecuencia puede caer, pero esta se debe de recuperar de inmediato. Entonces es lo que se hace, hacer una prueba para ver qué tan rápido reacciona el generador para volver a recuperar la frecuencia de la red que tiene que estar trabajando. ¿Sí? 60 Hz es lo común aquí. Y esta pues también a su vez se realiza junto con la prueba de carga. Empezamos a ver transformadores. Prácticamente no hay tanto problema, ¿verdad? Hablamos de que la estructura base de un transformador es el núcleo y los devanados distintos. Devanado primario o de entrada y devanado secundario de salida. Tenemos diferentes tipos de armaduras. En este caso es la primera, que es la conexión de armadura de transformador tipo núcleo, que los embobinados son en la parte superior e inferior, pero estos brincan para poder seguir con su ciclo. ¿Sí? Y aquí tenemos el núcleo tipo acorazado,
que es prácticamente Baja la mano, un pues, eso. ladrillo. ¿Sí? Los embobinados se enroscan en la parte interna y de esta forma se aprovechan los flujos. Características de los núcleos. Hablamos de que los núcleos no se suelen trabajar como un bloque sólido. ¿Por qué? Correcto. Tenemos muchas pérdidas. Pérdidas por el efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Prácticamente es que los flujos magnéticos se van a ver más dispersados si utilizamos un bloque sólido. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan láminas. Las láminas evitan que esto ocurra, hacen que los flujos magnéticos tengan una dirección. ¿Sí? Y pues obviamente entra lo que viene siendo las características o una curvatura, dependiendo del coste, obviamente de lo que se quiere invertir y la eficiencia que va a tener el transformador. Ahí entra en juego más que nada esa operación. ¿Sí? Transformadores en la distribución. Hablamos de lo que viene siendo el transformador de unidad, que es el primer transformador que se va a colocar fuera de las plantas generadoras. ¿Para qué? Para elevar el voltaje a los niveles de transmisión. ¿Cuáles son los niveles de transmisión? A más de 110 kilovolts. ¿Sí? Hablamos ahora de los transformadores de subestación. ¿Qué es lo que hacen? Bajan los voltajes de transmisión, es decir, de los 110, los bajan a niveles de 2.3 a 34.5 kilovolts. Voltajes todavía altos, pero ya se consideran de media tensión. ¿Para qué? Estos ya son para distribuirlos en lo que viene siendo en la transmisión a toda una ciudad. ¿Sí? Por último, los transformadores de distribución. Estos ya son los que se colocan en la parte final y son los que reducen el voltaje a todos los componentes, bueno, a la alimentación que todos los componentes suelen utilizar, que viene siendo 110 o 220 en caso de que se utilice para industria. ¿Sí? Esta parte me la brinqué, creo. Sí, las polaridades. ¿En qué consistía la polaridad? Básicamente es en el sentido en el que están fluyendo los flujos magnéticos. Y obviamente esto ya entra en parte de lo que viene siendo el diseño. ¿Sí? Aquí lo que me interesa más es que sepan lo que viene siendo la prueba. ¿Cómo se realizaba la prueba? Desconectábamos los dos terminales de los transformadores, tanto primario como secundario. Conectábamos una de sus puntas en paralelo, alimentamos la bobina primaria con un voltaje conocido y medimos el voltaje que va a tener en la salida. De esta forma obtenemos los dos tipos. ¿Cuáles? Podemos saber cuál de los dos tipos es, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuáles son? Polaridad aditiva, que es prácticamente donde los flujos magnéticos se van a ver aumentados. Lo sabemos si en el multímetro obtenemos más voltaje de lo que obtenemos lo que tenemos en la entrada. ¿Sí? Polaridad sustractiva, prácticamente los flujos magnéticos se ven encontrados y de esta forma se disminuyen. Entonces, en el multímetro vamos a obtener un voltaje menor. ¿Sí? Esta también me lo brinqué. Las variaciones. Bueno, esto no hay problema. No lo puse, no se preocupe. Los aislamientos. ¿Cuáles aislamientos vimos? El papel, materiales sólido. sólidos. ¿De qué suele estar hecho? Papel. No es Bueno, papel. celulosa, ¿no? Bueno, Se llama celulosa. ¿Sí? ¿Y cuál es una de las ventajas de este papel? Si nosotros lo mojamos con lo que viene siendo un aceite dieléctrico, Pues aumenta la resistencia. que aumenta su resistencia. ¿Sí? Aumenta su resistencia y por ende se suele combinar entre ambos tipos de aislantes. ¿Para qué? Para mejorar lo que viene siendo su
su aislamiento. Material aislante líquido Aceites. suelen ser aceites a partir de productos de petróleo, derivados del petróleo, ¿sí? ¿Cuáles son las dos funciones que tiene el aislante? Refrigerar y aislar. Refrigerar y aislar, ¿sí? Es decir, se suele bañar todo el transformador. ¿Para qué? Para que la misma temperatura. No lo puse. Bueno, no puse ninguna imagen. El aceite va a empezar, el transformador obviamente está trabajando a altos voltajes, por ende va a empezar a aumentar su temperatura. Entonces, al momento de aumentar la temperatura, empieza a circular lo que viene siendo el aceite. Y para que esto tenga mejor eficiencia, el aceite tiene que tener, tiene que ser muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, viscoso no. Tiene que tener poca viscosidad, tiene que ser muy suave el aceite. Fluya. Sí, sería lo más eficiente. ¿Sí? Y pues obviamente existe lo que es la turbidez, se oxida este aceite. ¿A qué se debe? A que esté en constante movimiento, está a altas temperaturas y obviamente lo que viene siendo el aislante de celulosa se va descomponiendo, entonces el aceite suele perder sus propiedades conforme va pasando el tiempo. Entonces en estas situaciones pues es recomendable reemplazarlo, ¿sí? Se puede observar la turbidez a simple vista. Y por último en los aceites pues que existen lo que son los Base de plantas. a base de Semillas, ¿no? sí, a base de semillas de origen vegetal, aceites dieléctricos bioorgánicos, ¿sí? Aislantes gaseosos, hablamos únicamente de dos tipos, que son Oxígeno y hidrógeno. aire y nitrógeno. ¿Cómo tiene que estar el transformador en este caso? Sellado. Sellado completamente. De esta forma evitamos que se pierda el gas. Y por último los barnices y resinas, que pues esto ya se suele utilizar más en lo que vienen siendo los conductores. Por último las conexiones en los transformadores. Como voy a brincar a lo que es la conexión en Y, conexión delta. Profe, ¿no había un aislante como de resina? ¿Eh? ¿No había un aislante que puso que era como de resina cerámica? O cerámica, algo así. Ese. Resina. ¿Sí? ¿Sí lo Básicamente es que un transformador no lo va a sellar completamente en resina, ¿verdad? No va a tener acceso a él entonces. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele nada más barnizar lo que vienen siendo los conductores o los cables, ¿sí? A eso es a lo que se refiere más que nada con barnices y resinas, a los conductores. ¿Ok? Y pues yo creo que no hay tanto problema ya con lo que vimos hoy, ¿verdad? Prácticamente las conexiones Y, delta, el zigzag. ¿Eh? No, ya muchachos. No se pueden ir. Síguele, profe. Hasta las 10 aquí. Emocionados. Ya nos enganchamos aquí. Vamos a enganchar con el